Buenas noches, ¿cómo están? Episodio número 11 del Método, a cargo de Rafael Jiménez, quien les habla, y Celeste Paternó en la producción general. Han pasado ya 10 capítulos y todavía seguimos acá, gracias a nuestros oyentes por hacernos el aguante. En el día de hoy vamos a charlar de muchos temas, de guiones, podcast, teatro, educación y el sentido de comunicar. Nuestro invitado del día de hoy es el señor Cristian Curto, quien es actor, escritor, guionista y comunicador social. Actualmente se desempeña como docente de nivel secundario y capacitador en podcasting para docentes y emprendedores. Es productor de podcast y video podcast. Como dramaturgo escribió 3 obras de teatro, siendo Inseguro del año 2025, la última, que se está llevando a cabo en la cumbre, ya me lo explicará él mejor, y que por todo lo que hemos visto es un éxito. Como guionista ha escrito cortometrajes, ficciones radiales y murgas de estilo uruguayo. Ha sido adscripto a la cátedra de producción radiofónica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo recibimos a nuestro invitado de hoy, Cristian. ¿Cómo andás? Buenas noches, bienvenido al Método. ¿Cómo estás, Rafa? Un placer estar en este podcast, la verdad. De repente, de ser oyente a pasar del otro lado, me encanta. Privilegio. Es así, el método siempre atrae a los talentos, lleva a todos los talentos a su molino. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Ya te digo, muy contento de estar acá charlando con vos, y bueno, y charlar de todos estos temas que has tirado en la presentación que me apasionan, que me gusta mucho. ¿Por dónde querés empezar? Porque sos un tipo polifacético, o sea, haces de todo. Sí. Te falta cuidar coche nada más, una cosa así, ¿no? Bueno, creo que lo hemos hecho en algún momento. No, claro, hemos hecho de todo. Por donde usted quiera, usted tiene su método de entrevista, así que donde quieras. No, Arranquemos pero, o sea, esta entrevista es muy especial porque Cristian capacita a la gente para que haga podcast, lo que nosotros hacemos o intentamos hacer, y a mí me da mucha curiosidad eso. También me da mucha curiosidad el tema del teatro, porque es actor, es educador, y habla mucho de la cuestión de la comunicación, elemento fundamental hoy en la vida social y en la vida política también. Así que contame un poco de vos, hablame un poco de tu formación, de dónde venís, esas cosas quiere conocer el público. Dale. Bueno, un poco lo de capacitador de podcasting se dio porque yo hice radio de muy pendejo, de toda la vida, digamos, de muy chico, en las radios barriales, FM barriales y todo eso. Entonces, de paso te enlazo por qué está tan polifacético todo. Entonces después la radio vino a decantar en podcast, en digitalizarse, y bueno, yo ya tenía un poco ese manejo del aire, del micrófono, de los guiones, siempre me apasionó. Hice FM siempre, y en un momento la FM dejó para mí perdió un poco de sentido, y empiezan a andar los podcasts, y empiezo a ayudar a gente a hacer podcast, y me preguntan de esto, de aquello, empiezo a organizar cursos con poca gente, después se va agrandando, después se va extendiendo virtual, y así arrancó toda una movida, después pasó el video podcast, así que bueno, esto nace un poco allá a mis 10 años haciendo radio en FM, después en virtud de esto de que me encantaba la radio y también hacía periódicos, jugaba a hacer periódicos de pequeño, revistas y qué sé yo, arranqué a estudiar comunicación social, la Universidad de La Matanza, allá por la zona oeste, hermosa universidad, cuando hacía 8 años que recién abría, y mientras tanto iba haciendo teatro y escribiendo guiones, también de muy chico, 10, 11, 12, y representando mis obras, cuyo único público era mi vieja. Hoy se amplió un poco más, pero escribía guiones, esta cosa de fantasear con historias, con crear personajes, aventuras, y capaz que cuando era chico también me hubiese gustado filmar, pero bueno, no había plata, viste que antes acceder a una cámara era casi imposible. Sí. Entonces el lápiz y el papel era lo primero que estaba ahí a mano, y escribía los guiones y los cuentos. Y bueno, vengo de por ahí, entonces arranqué teatro también en la misma época, entonces siempre estuve con radio, con teatro,
con guiones, con escritura, siempre por esa línea, digamos, ¿no? Claro, igual me imagino que hay todo un marco familiar que también fue caldeando eso, o fue algo tuyo, autónomo, de pura curiosidad. Mirá, mi vieja lee mucho. En mi casa siempre hubo muchos libros y siempre me incentivó mucho la lectura. Entonces, hijo único, digamos, mi viejo laburando todo el día, estaba solo y mi imaginación iba a 4000 por hora. Entonces, Claro. entonces, ya que no había un mundo cercano, porque estaba ahí, pasaba mucho tiempo en soledad, escribía y leía, porque, ya te digo, mi vieja una lectora muy ávida, entonces siempre había libros y siempre me compraba libros y en ese contexto fue que me creí siempre con el apoyo de mi familia en esas situaciones, digamos, ¿no? Eso está bueno, siempre tener ese incentivo por ese lado. Así que ahí le dimos derecho hasta llegar hasta ahora, en ese mundo de fantasías, de guiones, de escritura, de personajes. En algún momento pensé que el periodismo y la comunicación y el teatro y la ficción eran cosas contrapuestas, pero después me di cuenta que no. Claro, ¿cómo hiciste para conjugar todos esos escenarios, ¿no? Todos esos alter ego en una sola persona. Por un lado comunicar, por otro lado escribir. eh, o sea, fue algo que no tuviste dificultad para hacerlo. No, es que todos son historias. Desde lo que está hoy publicado en Infobae hasta Romeo y Julieta, salvando las distancias, son historias. Yo siempre digo que si no fuera tan perjudicial, el periodismo de hoy en día sería muy divertido. Lástima que es muy perjudicial para la sociedad. Pero vos ves cada cosa ridícula en el periodismo que tranquilamente podría ser una comedia de Chekhov. Entonces, todo se va mezclando. Y cuando vos haces una crónica periodística, tenés que relatar atrayendo al espectador, contando una historia. No publicás una receta de cocina cuando haces una crónica periodística. Y todo se va mezclando. Es más, en la facultad a mí me aburría mucho el formato de copete, pirámide invertida. Y había un profe que estaba como obsesionado por ese formato. Entonces yo decía, ¿por qué no escribimos una crónica, pero en formato de teatro? O una crónica como si fuera una receta de cocina. O por qué no contamos una noticia, ¿me entendés? O como si fuera una poesía. De hecho, los juglares, Rafa, contaban las noticias en formato de Cantando, poema, cantando, 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 en con la formato mandolina o el lírico, laúd. con la mandolina. Y bueno, y ahí, ¿qué cosa es periodismo y qué cosa no? Después, el periodismo se profesionalizó con Hertz, digamos, a mediados del siglo XX en Estados Unidos, pero antes era periodismo, era contar historias de un punto de vista político, la Gaceta de Buenos Aires, bueno, así nace, ¿no? Y antes que estaban los juglares, entonces el periodismo empieza así, después se profesionaliza, empieza como una especie de objetividad media extraña, queriéndonos hacerlo serios, cuando en realidad, no sé si alguno pisó alguna vez la redacción de un diario, pero digamos, en general es toda una farsa, digamos, y qué sé yo. No lo digo como denunciando, lo digo que me resulta divertido también este tema de pensar que hay gente, no sé, los horóscopos los escribe, algunos cortan y pegan. Una vez, mirá, ¿quién me contó? Uno me contó la historia, una vez que laburaba no me acuerdo con quién. Ah, no, un amigo, periodista, me contó la historia de ya sé quién es, que laburaba en un medio de comunicación muy importante. Y habían llegado tarde a cubrir un crimen y se habían llevado todo. Ah, O sea, no. no estaba ni el cuerpo, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El loco se tira al piso, consiguen una sábana, le tiran la sábana encima, sacan la foto y decís, bueno, un bulto en una sábana es un bulto en una sábana, qué sé yo, ¿viste? Pero para eso Entonces, no es una noticia periodística, eso es arte, es mejor todavía. es que se mezcla todo. Entonces, a mí igual yo ya no hago más periodismo, ¿no? Como que ya me aburrí un poco, pero en su momento
me interesaba mucho poder contar las noticias o lo que pasaba de una forma entretenida. Bueno, un poco el paso por la murga de estilo uruguayo fue eso. Fue poder contar la realidad o las opiniones desde un punto de vista más teatral, ponele, ¿viste? Entonces era muy divertido. Y siempre fue por ahí. Yo siempre hice o podcast ficcionados donde diferentes personajes opinaban de temas de la realidad. Y esta cosa de mezclar todos los mundos a mí me resulta muy divertido. Yo nunca pude ser como un periodista serio de análisis e información, que está bueno que los haya, que subrayan con marcador. A mí ya me aburre solo pensarlo. Nunca pude, de hecho en la facultad cuando escribía crónicas me era muy aburrido. Y está bien igual que existan ese tipo de personas y qué suerte que existan, porque así otros podemos hacer otras cosas. Claro, claro, es como que desacartonar la profesión sería, en cierta manera, ¿no? O sea, una cosa muy rígida, una estructura muy dura. Es que está bien que haya, porque, qué sé yo, en algún momento, no sé, la contaminación en el Famatina alguien la tiene que hacer en serio, la tiene que investigar en serio, y está bien que existan esos medios y esos periodistas, y está buenísimo, ¿viste? Ahora también ocurre otra cosa, es el hecho de que la, los medios de comunicación, como lo conocemos, que se desarrollan en el siglo XX, con la tele, con los diarios y demás, es como que sufre una ruptura al hecho de que la aparición de Internet trastoca todo ese proceso porque la información ya no está más en un diario, no está más en un canal de televisión. De hecho, mi Claro. humilde hipótesis es que los canales de televisión van a morir inexorablemente, van a terminar todos muertos. Eh, Eso modifica no solo las maneras de comunicar, la estructura, sino que hasta la forma, la producción del lenguaje, ¿no? Hasta el lenguaje se modifica, hasta la forma de escribir se modifica. Vos entras en un blog, se escribe de una manera, no se escribe de una, no se respetan las reglas tal cual se lleva adelante en el periodismo. Claro, todo se va reconfigurando. Hay el querido McLuhan poniéndome en académico de la comunicación, que hablaba Teórico. de que el medio Sí. es el mensaje, ¿viste? O sea, cada medio tiene una narrativa diferente, eh, cada medio comunica de una forma diferente y se va reconvirtiendo eso. Yo igual abogo por algunas cosas, citando al Eternauta, esto de lo viejo funciona Juan, ya que está tan de moda. Algunas cosas del periodismo más estructurado a mí me interesan, como te digo, no para hacerlas yo, pero sí ciertas metodologías de periodistas de investigación que siguen diferentes pautas y que buscan pruebas y que evalúan y que siguen metodologías de trabajo. Eso es re interesante. A mí me interesan como consumidor, no como productor. Y está bueno que exista gente así y que se tome el trabajo en serio, como hablábamos fuera de aire, eh, que le interese y que profundice y complejice y pregunte. Eso me parece de 10. Y los ha- Eso está bueno. No está bueno. Perdón, la última parte no se escuchó. ¿Qué habías dicho? ¿Vos estás grabando? Por supuesto que estoy grabando. Ah, porque no aparecía el cosito ahí de grabación. En general aparece cuando No, pero no lo. estoy grabando con mí, estoy grabando con OBS. Ah, ok, ok. Yo digo, este ya está grabando. No, que está bueno que los haya, digamos, que en vuelvo con el Eternauta. En Sí. esta cuestión, de esta frase, lo viejo funciona, Juan, está bueno que todavía permanezca alguna metodología antigua del periodismo o algunas cuestiones interesantes de búsqueda de la verdad, de pruebas, de investigación, de complejización y de estudio, que quizás con las redes se ha dejado un poco de lado. Sí, totalmente. Ahora yo me pregunto, ¿la objetividad se busca desde un medio de comunicación masivo o quién busca la objetividad hoy? Eh, ¿Qué periodismo busca la objetividad para llevar adelante una nota si está condicionado por una línea editorial que se tiene que respetar a rajatabla, ¿no? claro, pero vos dentro de eso siempre hubo líneas editoriales. Sí, El tema es que vos dentro de las líneas editoriales podías complejizar. ajá, Y eso es muy interesante. Si vos te fijas, googleá, no sé, entrevistas. Hay una entrevista del otro día vi de Llamas de Madariaga a Firmenich. El tipo se tomaba 1 hora y media.
es un documentazo histórico, un documentazo. Y eso se hizo en un canal de televisión, con una línea editorial, con un productor. Pero Llamas, de Madariaga, se tomaba, el tipo había leído quién era Firmenich, y complejizaba cada vez más, y profundizaba, y se tomaba ese tiempo de 1 hora y media, 2 horas para profundizar, para complejizar, para pensar, para repreguntar. Y no es que le tiraron un zócalo que decía Firmenich dijo no sé qué cosa. Claro, era no sé si teníamos más tiempo para pensar, pero... O entrevistas, por ejemplo, también les recomiendo que googleen, de Antonio Carrizo. Son tremendas. 1 hora y media, 2 horas Carrizo entrevistando a Tita Merelo, a Borges. Y también Carrizo, qué sé yo, en Radio Rivadavia debería tener una línea editorial. Pero sin embargo, él se permitía complejizar dentro de eso. Entonces creo que hay un espacio para jugarlo de una forma astuta y no prejuzgar al oyente, ¿no? Como hace este podcast, que por eso me gusta tanto. Hoy ves en los streaming que la agenda de lo que hablan pasa por si usás el bidet o no, Claro. ¿viste? Es como rarísimo. Y hay como, o qué sé yo, cuántas veces eructaste en el día, no sé, todo ese tipo de cosas Sí, que a veces en virtud de ser heterodoxo, ya esa heterodoxia empieza a ser una ortodoxia, se empieza a convertir en una regla. Y ya fue, o sea, lo hizo Pergolini en el 90. Hoy tal vez hay una frase de los simuladores que siempre repetimos acá con Brenda, con mi compañera, que dice, hoy por hoy ser revolucionario es usar saco y corbata. Le dice Santos sí, 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 a un pibe que se vestía todo de punk. sí, Y hoy me parece que ser revolucionario y rebelde a veces pasa por aquietarse un poco, pensar, ser minimalista, no andar a los gritos, profundizar, leer un libro de papel. Todas esas cosas ocultan una rebeldía latente muy interesante, porque parece que lo que está de moda es lo otro, es gritar, es hablar cuántos gases te tiraste hoy, a qué olían, pero en serio vos sí. ves todo tipo de streaming, ya sea, voy desde Blender hasta Eva TV, hasta Bondi, o que por una cuestión, una deriva profesional, los veo a todos, ahora no tanto, pero para ver de qué, o Carajo TV. Y todo el mundo habla de lo mismo, de cosas muy superficiales. Entonces, si está de moda eso, pues entonces algo contracultural sería quietarse, profundizar, charlar, complejizar, leer, Sí. no opinar acerca de todo. Justamente Eh, lo que hablábamos fuera de cámara, eh, el sentido del tiempo y esta idea de que absorber información, procesarla, lleva tiempo. A mí, yo no sé si, vos dijiste Antonio Carrizo, es argentino el hombre, ¿no? O claro, es sí, sí. español, porque hay un español, que un viejito que, o sea, está en blanco. Todas las entrevistas que hace son una joya, son una pieza Sí, claro. Que histórica. No la, me que acuerdo la el nombre del entrevista viejo. contra Cortázar. Que lo entrevista a Cortázar, a Borges, a Salvador Dalí. Decir, todos estos tipos son grosos del siglo XX y dan mucha información. Dan información muy rica. Yo al viejo lo veía, lo escuchaba. eh, pero también hay un hecho, es que estamos tan invadidos por la cultura digital en todos los ámbitos que no hay tiempo para pensar, no hay momento para pensar. Es Mm, como que uno tiene que fabricarse ese espacio de alguna manera. sí. Y quienes intentamos pensar las cosas de otra forma, también estamos condicionados por eso. Estamos todo el tiempo viendo el teléfono, estamos todo el tiempo revisando qué pasa en las redes. Mm. Eso no es importante. O sea, Bueno, estamos perdiendo el sentido del tiempo, me parece. Algo que trabaja, ¿sabes quién? Gustavo Escolari. mm, No sé si lo sentiste nombrar. lo escuché Es, nombrar, pero no sé quién es. él habla de la policronía, de que estamos viviendo tiempos superpuestos. O sea, están Mm, sucediendo muchos tiempos a la vez. Antes creo que era la unicronía, que era un tiempo lineal, una linealidad de los procesos. Ahora estamos transitando distintos tiempos a la vez, en donde se conjuga mm, la vida humana con las redes sociales, con la mm. exposición permanente y ese tipo de cuestiones.
Y en ese tiempo no tenemos tiempo ni para reflexionar, ni para pensar, ni para respirar siquiera. Bueno, tal vez esté programado hacia el propósito, digamos. Como quizás una contrainformación actual, en aquel momento la contrainformación eran las radios comunitarias y qué sé yo, quizás hoy la contrainformación actual sea poder tomarse tiempo, poder leer, poder no opinar de todo, poder controlar la verborragia, poder volver a los libros de papel, quizás alguna rebeldía interesante pase por ahí, y no tanto en decir groserías al aire, porque eso era revolucionario en los años 90. Claro. Ya no, ya se convirtió, como te decía antes, en una ortodoxia. Ya es una regla, ¿no? Hay como una exacerbación de lo tecnológico, de lo exotérico, o sea, de lo que es para afuera, de todo ¿viste? De mostrarse, quizás guardarse un poco y tener charlas en calma sería revolucionario. Sí, totalmente. Y eso no solamente se aplica a ciertas actividades, sino a las relaciones sociales también. O sea, la manera en cómo nos vinculamos con los demás también. Y también quizás es generacional. Nosotros somos una transición que está entre los baby boomers y los actuales centennials. Sí, por Eh, supuesto que es generacional. Sí, es- claro, claro, pero es- porque quizás haya algún sistema que se va perfeccionando. No sé qué diría Foucault ahora, Foucault sería una salsa, sería un pastel con esto. lo traemos a Foucault desde allá, pero sin ir más lejos, si lo pones a Huxley en la actualidad, el tema de dominación a través del entretenimiento. En la educación, si querés tocar mi parte docente, hay como una tendencia que viene de los poderes políticos, de las esferas políticas altas, una exacerbación con respecto a lo tecnológico, sin importar muy bien para qué. No, por supuesto. Entonces, uno tiene que usar la tecnología y ni hablar si vos osás en el ámbito académico ponerte en contra de la inteligencia artificial, te sacrifican, te ponen tu cabeza en una pica, porque ¿cómo? ¿Cómo vas a volver al papel y al lápiz hoy que necesitamos mostrar que usamos pantallas digitales? Porque sí, entonces hay una exacerbación con eso y de las TICs. Yo soy profe de TICs igual, ¿eh? Te lo digo. Sos un hereje en Claro. realidad. No, sos un hereje, que es distinto. Esto es peor. Y hay como una exacerbación de que hay que capacitarse en IA y usar la IA y todo como una especie de exacerbación de que no hay un intermedio, una calma de poder repensarlo. Y esto se baja de las grandes esferas políticas. Y claro, obviamente los directores tienen que sacar la foto de que uno está usando tal cosa y que uno está con tal otra o asistir a tal curso. Y quizás ayer justamente lo hablaba con un amigo docente, hoy haya que volver a lo más analógico, a la charla, al papel, al contactar con el adolescente a los ojos, a ver qué le pasa, tomarse un tiempo, ¿viste? Me parece que pasa por ahí. Hay una exacerbación que es transversal a todas las esferas y la educación es una de ellas. Por eso me gustan los podcasts, porque el podcast te da la opción de profundizar y complejizar un tema. Podés hablar 1 hora y media acerca de un, por ejemplo, si a mí me interesa saber sobre Revolución de Mayo, puedo escuchar el podcast que vos hiciste la otra Sí. vez y escuchar a no me acuerdo el nombre del profe que habla, Luciano pero de el Paoli tipo, es un amigo. bueno, Luciano, que complejiza y ahonda, entonces es un placer, Sí. ¿entendés? No es una cosa superficial, digamos, para mí el podcast, el formato de podcast, y además te da la oportunidad de escucharlo cuando vos quieras, entonces por eso me interesa mucho lo que se da con el formato podcast, porque va un poco en contra entonces o es por lo menos una alternativa a lo efímero, a lo rápido, entonces te permite sentarte, escuchar, es más, escuchar el tema que vos querés, no sé si te interesa Revolución de Mayo, si te interesa astrología o si te interesa no sé qué, cocina,
puedes escuchar gente que profundiza y te habla acerca del tema, y eso en este tiempo me parece una virtud. Claro, lo interesante es que te obliga a una cierta atención que no lo harías en otro aspecto, porque la dinámica es que todo así, ya, no hay que pensar mucho, hay que consumir, taca, 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 taca. Claro, 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 es muy reactivo, muy O reactivo. sea, es Entonces, hasta ya. conductista en cierto punto. Todo tiene que estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Sí, por supuesto, Y el por cerebro supuesto. humano no está pensado para eso. Bueno, eso habría que preguntarle a alguien que trabaje en la neurociencia, pero calculo que no estamos pensados para esto. Tampoco estamos pensados para hacer múltiples operaciones a la vez. Claro, El cuerpo, la mente no está preparada para hacer 17 cosas distintas a la misma vez. No es una claro. computadora, la va a hacer mal, obviamente, algo va a salir mal. Ahí. Claro, bueno, y así el mundo, este sistema te propone 10.000 distracciones para que no te ocupes de las cosas realmente importantes o no puedas focalizar en algo, ¿no? Eso, Eh, el no focalizar. ¿Por Se qué? pierde el foco. Pero en cualquier cosa, ¿no? Ponele, no sé, alguien hace un arte marcial, alguien pinta, alguien escribe, y todo el tiempo te estás distraído con algo. Y para producir algo, lo que sea, necesitas tiempo. Y tenés que hacerlo muchas veces, hasta el cansancio, porque tenés que volverte un experto en eso, tenés que cansarte de hacerlo hasta con los Ahí ojos cerrados. la productora de este programa, compañera de Kung Fu, sabe que justamente el Kung Fu es eso, ¿no? Es repetir una actividad o algo hasta el cansancio una y otra vez hasta perfeccionarla. Y me parece que están cortando con eso. Alguien, no sé, el que propone estas reglas del juego. Y capaz que, como te decía, alguna rebeldía pase por ahí, por detenerse, por hacer las cosas una y otra vez, por focalizarse, por decir que no, por evitar cosas. Tal cual. Eh, Porque incluso el dominio de ciertas actividades es necesario, lleva tiempo, lleva años dominar algo. Aprender un lenguaje lleva tiempo, no se hace de un día para el otro, pero hay un relato un actual que todo se aprende fácil y rápido. No hay nada que se aprenda rápido y fácil y que salga excelente. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Eh, Sí, 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 lleva tiempo, lleva tiempo. Me vas a acordar a Matrix, ¿viste? Cuando le ponían el chip para que aprenda en 2 segundos. Y ahora hay mucho, vos ves los cursos, aprendé en 2 días, no sé, un conocimiento milenario. claro. Y sí, bueno, no sé, qué sé yo. Pero nos viene bien a trabajar sobre nosotros mismos también el poder tener la paciencia, ¿viste? Sí, Y bueno, es una práctica, nos atraviesa a todos. Igual es una lucha constante, Rafa, esto, porque todos sí. estamos atravesados por esta situación de emergencia y bueno, ahí seguramente la idea sería rebelarnos y resistirnos un poco a esta cuestión y poder proponer otra cosa. Mira, el otro día me puse a mirar como algunas palabras en ruso, por curiosidad nada más, Sí. y ya el hecho de pronunciarla era algo que llevaba tiempo, o no sé, por Ah, ejemplo, palabras en chino, ¿viste? Decís, esto lleva, no tengo duda que lo podría llegar a aprender algunas cosas, aunque sea, pero va a llevar tiempo. por supuesto. Es interesante lo que planteás y si querés traigo un poco el tema de la escritura. Dale. Mira, el otro día estaba en una de las cosas que nos obligan como docentes. Lamentablemente tuve que ir a un taller de IA. Lamentablemente y no, porque por lo menos me hizo ver. Yo lo probé todo, usé ChatGPT, hice todo lo que había que hacer. Pará, Eh, contame que fuiste a un taller de inteligencia artificial. Quién dio el taller de inteligencia artificial? no, pero te cuento, una capacitadora para docentes, porque los docentes bla, 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 etcétera. El discurso dominante ahora. Entonces, en un momento, la capacitadora dice, les envió un libro sobre IA. ¿A que no saben cuánto tardé en hacer el libro? ¿Cuánto? 5 minutos, dice. Y es más, este libro ustedes lo pueden resumir y se lo pueden leer en 2 minutos. Entonces, ¿por qué no me das 2 oraciones y listo? O sea, si vos vas a hacer un libro de 70 páginas en 5 minutos y después yo lo tengo que resumir la misma IA me lo resume para que lo lea en 5, dame 2 oraciones que lo lea en 5 minutos. O sea,
¿A qué voy con lo que me refiero? Hay mucha cosa de que se puede hacer un libro en 5 minutos y la pregunta es ¿para qué lo quiero hacer en 5 minutos? Si lo que uno disfruta al escribir es el proceso de escritura, si lo que uno disfruta es hacer un borrador y conectar con ciertas inspiraciones que tienen que ver con el ser humano. Escuchaba a Pompeyo Audibert, ¿lo tenés a Pompeyo, No, no, dramaturgo? es la primera vez que lo escucho. Bueno, te lo recomiendo. Pompeyo Dale, Audibert, actor, dramaturgo argentino, excelente. Escuchaba una entrevista a él que hablaba del teatro como una máquina sagrada en donde nos juntamos una cantidad de cuerpos a ver gente que es otro cuerpo y que ahí se juegan fuerzas arquetípicas. Digo, ¿por qué el teatro emociona? ¿Por qué nos vestimos y vamos todos al teatro? Porque es un ritual humano, milenario, que nos convoca, que se juegan fuerzas arquetípicas milenarias, que nos emociona, que nos atraviesa. Para mí, yo llevaría eso a la literatura. Cuando uno escribe un libro, le pasan cosas por el cuerpo, por el corazón, por las venas, por la sangre. Cuando uno escribe un libro, se frustra, vuelve, tiene un sueño acerca de ese libro, lo pone, ¿viste? Y de repente esta me dice que se puede escribir, ¿para qué quiero yo un libro de 5 minutos? ¿Para qué quiero un libro de una máquina? Yo quiero leer un libro que atraviese fuerzas psíquicas milenarias, que me inspire, que me mueva, que esté vivo. Un libro hecho por la IA está muerto. Y eso es lo que provoca, ¿no? Una muerte. ¿Cómo vas a leer un texto que no está vivo, que no fue producido? Se juegan cosas psíquicas importantes al escribir, al pintar, al al pintar. actuar, al esculpir, al hacer cine. Se juegan cosas muy importantes humanas. ¿Y eso lo vas a reemplazar por una máquina? No, imposible. Entonces, ¿para qué? Y además, ¿por qué quiero hacer un libro en 5 minutos? Porque quiero ser el autor de un libro, eso es un ego, eso es un egocentrismo. O porque lo disfruto al escribir, o porque necesito transmitir una insatisfacción humana acerca de este mundo. Bueno, yo prefiero lo segundo, ¿viste? Porque la verdad que para que aparezca mi nombre en una tapa, dejá. Medio al No, vicio. Bueno, y esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Ponele, vos sí. estabas contando de que tu libro que estás escribiendo hace como 4 años, 3 años. No, hace 2 años que hice Bueno, uno en el 2024 y a medida que iba haciendo uno empecé a hacer el otro. Em, pero nada, esto es un proceso, un viaje claro, es un viaje. que vos te vas encontrando cuando uno emprende algo que nunca hizo en su vida, ¿no? Mm, Más allá de que o sea, hasta yo soy educador y demás, pero digo que hagamos algo que nunca hicimos, escribir un libro, las mm, dificultades que uno enfrenta, mm, las insatisfacciones que vas a tener que pasar, los sinsabores, van a pasar muchas cosas en ese camino, ¿viste? mm. Y a mí me gustan los desafíos, me encantan los desafíos. También por Claro. eso arranqué a hacer el libro, ¿no? Porque Sí. me prometí, bueno, vamos a hacer algo que nunca hicimos. Otra cosa es saltar con un paracaídas, pero bueno, ese no sé si lo voy a hacer. No, bueno, pero cada uno tiene su vocación y quizás está llamado a alguna cuestión en especial, a escribir, a un arte, a alguna situación que nos traspasa como personas también. Sí, Eh, Porque capaz que lo que vos escribís, lejos de un mesianismo ni de nada, termina repercutiendo en otra gente. Cuando vos no te lo proponés, vos lo haces nada más que para calmar el dolor que a veces significa vivir en este mundo, en esta es, prisión, es muy en esto probable, donde uno sí. no puede salir, en este laberinto que no sabemos de dónde vinimos, ni para dónde vamos, ni qué pasó antes de nacer, ni que si nos morimos dónde vamos, ni qué estamos haciendo, ni por qué esta piedrita que es el planeta Tierra estamos en dónde, por qué, ¿me entendés? Eso, si te lo pones a pensar, provoca un dolor, que tus seres amados se puedan ir en cualquier momento, que uno se pueda ir y que nada de esto haya sido verdad. Si no te pasa algo con toda esa situación, estás en otra cosa. Y ese dolor a veces se atraviesa a través del arte. Eh, y quizás ese dolor que vos compartís es el dolor que comparte otro también. Y vos
Lo hiciste, a mí me pasa, perdón Lo este autorrespeto, materializás. pero con Inseguro, con la obra de teatro, la última que estamos haciendo en la cumbre, Ah, dale, sí, como te iba a en decir. realidad, ya yo te voy mechando todos, te No, obvio, vendo. me encanta. Yo te iba a preguntar ya de tu faceta Pero como con Inseguro me guionista pasa, y... con Inseguro me pasa que fue algo que escribí en base a sentimientos propios, porque yo soy una persona muy insegura. Entonces dije, bueno, voy a escribir lo que me pasa con esto, que son todas situaciones muy ridículas, mi vida, de hecho, mi vida toda. Y después, vos sabés que bajaba del escenario y me decían, vos sabés que me sentí representado con tal cosa, a mí me pasó con tal otra. Dije, sí, yo lo escribí porque que no podía más con esta neurosis de la inseguridad. Y bueno, y lo quería por lo menos compartir con todo el mundo, a ver qué pasaba. Y hay mucha gente que se siente representada. Entonces, eso invita a reflexionar y se arman cosas lindas. Lo mismo seguramente con tu libro. Hay fuerzas arquetípicas psíquicas, esto ya me meto un poco con la psicología junguiana, que cuando uno escribe, flotan ahí, están en el ambiente, hay una magia ahí, ¿viste? Porque están en nosotros. Sí. Y eso el lector lo percibe, si es genuino. Ahora, si vos te escribiste un libro en 5 minutos por la IA, o tenés un ghostwriter que ahora están de moda que te escriba el libro por vos, bueno, no vas a transmitir nada y va a ser una truchada. Pero si vos lo haces genuino, lo haces de corazón, lo haces transmitiendo eso, hay algo que traspasa a Rafa y a Cristian. Y es lindo eso, Y ¿viste? es el hecho de dejar algo. O sea, un día justamente, tomando esta frase que es un poco catastrofista, un día no vamos a estar en este mundo. Y lo que yo siempre digo es, bueno, ¿qué vamos a dejar? Además de en mi caso hijos, ¿no? Además de Joaquín y Félix, Mm, que los adoro, pero más allá de eso digo, ¿qué más vamos a dejar? Y yo claro, pensaba, digo, yo no quiero dejar paper atorados en una universidad para que nadie los lea. Me gustaría dejar algo lindo, algo que la gente lo pueda disfrutar. claro. Y una de esas cosas son y ahí es donde aparece el arte, ¿no? El arte emerge en ese marco, en un marco en donde nos preguntamos, o no nos preguntamos, ¿qué le vamos a dejar? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo te va a recordar la Mm, gente? Va a decir, ah, sí, este loco fue un académico, fue esto y fue, y nada más, y no está bueno, mm, no está tan bueno, ¿viste? Y ahí, ahí es donde como emerge el arte y nos permite canalizar en la forma que sea, ¿no? Ya sea la actuación, en el teatro, en la escritura, en la escultura o en la pintura, o en el cine, que aspectos que yo no conozco. mm. Ahí es donde podemos canalizar todo eso. Todo eso que nos pasa de alguna forma y lo tratamos de compartir. En el libro, si bien el libro que estoy escribiendo no habla de mí, habla de muchas cosas que yo creo, pienso, Mm, que tampoco pueden, que tampoco, que no sé si son ciertas, son cosas que uno puede llegar a pensar, que piensa y que vas armando escenas. ¿Viste? Como cuando hablamos al principio de cuando uno está escribiendo, está todo oscuro parece, pero empezás, seguís escribiendo, seguís machacando y empiezan a aparecer cosas, te empezás a encontrar claro. con un conjunto de objetos, de artefactos, de escenas, aparecen personajes. Eso empieza a emerger y empieza a formarse todo un Mm, collage. Después tenés todo un paisaje de lo que vas escribiendo. En mi total. caso, obviamente, estoy hablando, no estoy hablando de todo el mundo. Hay gente mucho más metodológica para trabajar y todo lo tiene que hacer por pasos y procesos. Pero Sí, son formas quizás para llegar a lo mismo, que es esa especie de tesoro interno que llamaban musa sí, los griegos, pero que esas musas son como intuiciones internas que uno tiene, que de repente, sí, lo podés hacer haciendo mapú en Kung Fu, de repente te sale algo, estructurándote una agenda, corriendo, no se sabe, es misterioso. Cada uno conecta con eso de determinada manera. Pero lo que sí sé que es cuando uno conecta con lo genuino de uno, ¿viste? Cuando sí. ya deja de querer escribir por hacer un libro en 5 minutos, o por decirle a la gente que escribiste un libro, qué sé yo, cuando ya lo haces por hacer, porque lo necesitas, porque necesitas calmar ese dolor de la mortalidad, ahí hace una conexión
muy interesante. Y nos podemos. Vos fijate que hay textos que se escribieron hace 2000 años que todavía están. Sí. O sea, esta cosa media arquetípica es atemporal y espacial. Ujú. Eh, Lao Tse escribió, ¿cómo es? El Tao. El Tao Te Tao Te Ching, Ching. hace 2000 años, más, porque fue antes de Cristo. Y ahí anda, ¿no? El loco Sí. traspasó el tiempo y el espacio. Hay Entonces, algo, hay algo, viste, antes de avanzar en ese tema, mm, que las redes sociales como que nos han mostrado que todo es compartible. Todo no es compartible. Todas las cosas que a uno le pasan no son todas compartibles. No puedes compartir todo lo que te pasa. mm, O sea, hay un espacio en donde uno tiene que guardarse cosas. El espacio del crecimiento está ahí. Está en lo que no se ve. El crecimiento está donde no se ven las cosas. mm. Em, Sí, hay que preguntarse por qué necesitamos mostrarnos tanto, estar tan Totalmente. para afuera, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿La aprobación del otro? Claro. Bueno, si necesitamos la aprobación del Si otro, no, ¿por si qué? no somos menos, por eso. Entonces, ¿qué? Porque necesito la aprobación del otro porque no me apruebo yo. ¿Y por qué no me apruebo yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué cosa interna no me aprueba? Y ahí es donde se nos frunce la circunstancia. Ah, en realidad necesito la aprobación de alguien externo porque no me estoy aprobando yo, porque no me siento bien conmigo mismo. Ah, bueno. Entonces ahí tenemos que ir, en lugar de ir tanto para afuera, hay que ir para adentro y ver qué onda. Y ahí salen cosas interesantes. Claro, claro. De tratar de descubrir, ¿no? O sea, de alguna manera uno está tratando de descubrir quién es, en cierta forma. Ah, por Eh, supuesto. o Eso, sea, eso siempre. Es que no sabemos. Es que, mirá, nos tiraron acá, no nos dieron manual de instrucciones. Nacimos desnudos. Nos tiraron en manos de maestras que pobre hacían lo que podían. No sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos nada. ¿Viste? Nada sabemos, de nada. No sabemos qué pasa después. No sabemos qué pasa mientras tanto, porque hay cosas que los sentidos no perciben. Entonces, no sabemos nada, muchísimo menos quiénes somos. Porque nos han dicho que somos licenciados. Bueno, esto lo hablo un poco el inseguro, pero el licenciado, el magíster en no sé qué, el hincha de Boca. Claro, el mundo te va poniendo rótulos, entonces vos te vas identificando, pero en realidad son rótulos que te va poniendo el mundo. ¿Qué sé yo quién soy? ¿Me entendés? No lo sé. Y quizás percibir que uno no lo sabe es el primer paso para algo, porque decís, sí, que soy licenciado no sé cuál, qué sé yo. Sí, eso me dijo la facultad, pero no sé. Eh, sí. ¿Qué soy? Y así, ¿viste? La familia te pone rótulos, todo, te vas construyendo una identidad a partir de ahí. La política, la historia. En esto el teatro Pompeyo Diver dice que el teatro por un momento nos hace salir de nuestro yo histórico. O sea, Mira, de este devenir en el que Cristian es alguien que nació en Caseros, que vivió determinadas cosas, que yo qué sé, esas son cosas que me formaron por fuera, pero que uno que en esencia no sabe bien qué es. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Mirá para dónde fue la deriva, ¿eh? pero Digamos, de alguna manera el arte te tira una soga y tiene un centro de algo. O sea, en algunas personas, no en todas, por supuesto, en las personas que tienen curiosidad por saber más, por hacerse claro, preguntas. El hecho fundamental, parte de la vida humana, es hacerse preguntas. Si no nos hacemos preguntas y lo único que tenemos son certezas, estamos en un problema gigante. O sí, sí, sea, sí. en el caminar humano hay que hacerse preguntas en realidad. Y las preguntas son cada vez más complejas y tienen menos respuesta que el día anterior. Sí, sí, es verdad, y cada vez que te preguntás más, sabes menos. Pero es interesante también, porque viste que ahora en las redes hay como una tendencia a saber todo. O sea, yo te voy a decir, claro, todo lo que te dijeron sobre tu rodilla es mentira. Ahora yo tengo la posta. Te tenés que levantar a las 5 de la mañana, meterte en un balde de hielo, pararte de vertical. Entonces, hasta la mayor heterodoxia se vuelve la ortodoxia. Y te empiezan, ya te hinchan, te dicen cómo tiene que ser tu día de las 4 de la mañana. Son insoportables. Porque bajo el, claro, porque bajo
el disfraz del progresismo son ultraconservadores y ultrafascistas, porque te dicen lo que tenés que hacer. No, vos tenés que levantarte a las 5, tenés que meter la cabeza en un cubo de hielo, a las 8 tenés que ser feliz, a las 9 tenés que reír. Déjenme en paz, señor. No me diga lo que tengo que hacer. Eh, Voy a decir algo en defensa de las 5 de la mañana. En mi caso particular, levantarme sí, temprano me da mucha lucidez, pero porque mi biorritmo, mi dinámica sí, pero funciona. vos, pero hay cosas que se recetas como universales Por supuesto, no, no, ni en la hablar, red. ni hablar. Sí, yo también me levanto temprano, está todo bien con eso. Pero el tema es cómo se va formando en una ortodoxia hasta Sí. el ríe, ama, sé feliz. Déjenme en paz si quiero estar triste, quiero llorar, si me quiero enojar, si quiero pegar una Ah, patada. si a las 6 Déjenme yo quiero lo que llorar, voy a llorar y punto. claro, sé feliz. Qué molestos que se Es que ponen. la nueva norma es que tenés la obligación de ser feliz. Usted debe Sí, ser feliz. Es es la más, más. de hecho, yo no me acuerdo si hay en una parte del libro mío hay un ministerio creo que hay un ministerio de la felicidad, no estoy seguro, pero creo que lo voy a incorporar. Sí pongo, sí en uno de mis libros aparece el Ministerio de la Verdad Educativa, eso sí aparece. Qué bueno. Sí. Muy, muy orwelliano eso, lo del edificio, ¿no? Sí. Muy orwelliano, muy el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, muy 1984. Sí, sí, muy, muy interesante. Sí, sí. Está bueno. Sí, el progresismo hoy eh, hay cierta cuestión bajo el manto de progresía que termina siendo más fascista que la derecha, digamos. En algún momento yo estaba muy militante en el progresismo, qué sé yo, y después dejé porque si disentías con algo, ya te empezaban a mirar raro. Si disentías dentro de todo el paquete de ser progre o de ser de izquierda o de ser popular o de ser qué sé yo, ¿viste? Si no te gustaba el choripán, yo qué sé, bueno, qué tipo raro. Entonces se volvía claro, se convertía en una ortodoxia. Es que la heterodoxia llevada al máximo, como todo, se convierte en ortodoxia. Claro. Y ahí es donde terminás siendo lo mismo que el otro. Terminás siendo lo mismo de lo que vos rechazás. Entonces hay Y que son tener un juego cuidado de con eso. espejos. Por supuesto, es un juego de Termina espejo. convirtiéndose en un juego de espejos, en definitiva. Claro, entonces terminás convirtiendo en lo que vos pensás que es lo contrario. Y esto hay que cuidarse uno, de no terminar siendo lo que detesta. Y que la mayoría de las veces pasa. A mí me ha pasado. Hoy el Cristian de los 20 años me odiaría a mí, Ya, ¿viste? este es un viejo facho, reaccionario, Este es un conservador, viejo facha que no banca, apátrida, claro, mirá qué burgués que tiene la notebook, burgués no notebook. piensa en los obreros rusos, sí, quitan de los 20 años, ¿qué pasa que no está en el Palacio de Invierno ahora gestando la revolución? Eh, mi Cristian se indignaría, pero bueno, bien que se indigne, porque era bastante estúpido mi Cristian de los 20 años, así que Yo creo que a todos nos pasa lo mismo a los 20 muy años. bien, está, Y es está muy necesario bien. pasar por eso. El pro- Mm, Prefiero a alguien que pase por un vida de 20 años que pase por eso a quien no lo pase, porque hay un camino de ida y de vuelta necesario. sí, sí, Eh, totalmente. Es necesario ese salto, todo un proceso de rebeldía que arranca. Tiene que existir eso. Si no existe, estamos fritos. claro. Porque como ir sacándose capas, ¿no? Capas de uno. De, Claro. o sea, la transformación de una persona es algo inevitable. Y una persona que piensa todo el tiempo lo mismo durante 50 años, no ha crecido en nada. No hay crecimiento. ¡Oh, qué aburrido! No. Sí, aburridísimo el que piensa lo mismo siempre, de hace 20. Y el que se jacta de eso, muchísimo más. Viste que hay gente. Yo siempre dije, desde mis Claro. 20 años, un embole. Prefiero los que piensan todo el día algo distinto. Al Estoy menos dentro más de esa. esa bipolaridad es más entretenida que lo anterior. Y que sí, pues si yo desde los 15 años que escucho la misma música, bueno, no sé, ¿viste? Imagínate si yo estaría seguir escuchando Ataque 77, no sé, todo bien con Ataque, Están con separados igual. Flema, con 2 minutos,
Pero bueno, quizás uno puede ir complejizando algunas cosas. Hay cuestiones ya que algunas facetas ya están resueltas. Y está bien para su momento, ¿no? Así que cuando vos tenés 4 años, está bien que hagas, que pintes dentro de las líneas con crayones. Ahora, si seguís trabajando lo mismo a los 35, hay que revisar alguna cuestión. Lo digo yo, todavía saliéndome de las líneas cuando pinto con crayones igual. Se puede pintar mal y con crayones. Lo digo yo todavía teniendo que superar esa etapa. Che, hablame de la cuestión de lo. Iba a preguntar del teatro porque es fascinante el tema del teatro. Es un tema que va, algo, una cuestión que me gusta, pero hablame de la producción de los guiones. Escribiste para cortometrajes también, ¿no? Escribí para cortos, Sí, estudié guión audiovisual, además de comunicación. Así sí. que soy un tipo muy académico. No, estudié porque, bueno, me gusta nutrirme de esos textos y de todo ese universo. Y sí, escribí para guiones y todo. Yo, en general, eh, los guiones es una forma como de reflejar lo contradictorio de la sociedad, lo contradictorio mío en principio y después de la sociedad. Todo me parece muy humorístico y siempre voy por el lado del humor, del absurdo, o sea, me gusta muchísimo eso, hasta lo más trágico me parece que puede ir por el lado medio humorístico y mezclar, ¿viste? Mezclar el humor con lo trágico, el dolor con el placer, mezclar todo eso a Muy mí Woody me... Allen. ¿Cómo? Muy Woody Allen, digo. Bueno, un amigo me dijo, venís más por ese palo. Puede ser, bueno, ya son palabras mayores el loco ese, ¿no? En términos de guiones. Porque decís, pero estás defendiendo a uno. Bueno, no, en términos de guiones. No, porque siempre ahora el colectivo de no sé qué va a venir a protestar porque digo que está bueno Woody Allen. No, me van a No, cancelar mi programa, maldita sea. claro. ¿Viste? No se puede. No, pero me refiero al guión, a la obra artística, qué sé yo. Eh, Sí, me parece como interesante. Woody Allen es un recontracapo, yo no, pero en virtud de tu pregunta, voy por ahí. Y siempre, desde los guiones de la murga hasta los cortometrajes, hasta las obras de teatro, siempre fueron por ahí. O sea, del ridículo, de lo gracioso, de lo doloroso, de lo contradictorio. Y nacen de ahí, nacen de cómo, o por ejemplo, cuando guionaba ficciones radiales, eh, siempre eran ficciones sobre la realidad, o sea, sobre las noticias, porque tenía que ser un programa de actualidad. Entonces, era un grupo de personajes que salía al aire, entonces yo lo guionaba, entonces en virtud, posándome sobre la realidad, buscaba lo contradictorio, lo ridículo, Mm. y ahí, a partir de ahí lo exagerábamos y salían cosas muy interesantes. Y necesito escribir el guión porque es como una especie de revancha, de sanación del dolor que produce eso, o de mirá esto, ¿no? Eh, qué absurdo todo, pongámoslo en un guión, en otra realidad, va por ahí. Ahí va. Em, y en el caso de las obras de teatro, o sea, Inseguro, que lo estás desarrollando en la cumbre, Sí, recordame el lugar, Buddy Bar. en Budi La Cumbre. Y- Estamos ahora, la última función, el 15 de junio. La última función de este ciclo, Sí, del 15 de junio, dirigido por Jime González. ¿vas a Sí. pensar hacer de vuelta otro ciclo? ¿Cómo están evaluando eso? Y estamos ahí ¿Cómo fue la recepción del público? bien. Por suerte estoy muy agradecido porque la gente fue muy generosa al dar las devoluciones. Eh, Como te decía en un principio de esta entrevista, cuando termina la obra te dicen, che, me pasó esto, me pasó lo otro, me sentí identificado con tal, me emocioné con tal parte, vos sabés que a mí me pasa lo mismo, vos sabés que yo tenía una tía que dice lo mismo, vos sabés que... Y no son cosas igual muy frecuentes las que yo planteo, porque son cosas no es que busqué cosas en común, Claro, ¿viste? Sino que son cosas que me han pasado y que las pongo en el escenario. Expongo el ridículo de mi vida y de las inseguridades. Bueno, y ahí la recepción fue muy, muy generoso todos.
La verdad que han ido y para hacer quizás una obra de ilustres desconocidos, porque no soy, no soy conocido en el ambiente ni nada, ha ido gente y ha sido muy, muy generoso. Realmente estoy muy, muy agradecido. Con ellos y con la gente de Woody, que nos ha dado el espacio, así que bueno, bien. Bueno, genial. Invitamos a que nos sigan ahí en Inseguro Obra, ahí mirá cómo te paso porque estamos en las Por supuesto, redes. sí, por supuesto. Todo es así, ¿viste? Todo es contradictorio en la vida. Inseguro-obra, ahí tenemos todas las fechas y cuando lo vayamos a hacer y todo. Por ahora estamos concentrados en la tercera función, así que bueno, después veremos para dónde vamos. Ah, o sea que tiene La pensado cuarta, perdón. ir a otras localidades o... Puede ser. Estamos viendo con Jime ahí para dónde rumbeamos. Todavía no hay nada certero, pero sí, la idea es seguir con el proyecto, seguir complejizándolo, porque en el teatro, como dice Pompeyo, como dice, bueno, Jime también, que en realidad la que sabe de teatro acá en el dueto es Jimena, que es la que dirige la obra, y al texto que yo escribí le dio como carnadura teatral, Ahí una va. puesta en escena, qué hace el personaje, cómo cada uno de los personajes se desarrolla. Bueno, ella le dio como la visión más teatral y, y ella dice, junto con Pello también, que el teatro es como una capa de cebolla, ¿viste? Cada uno va dentro de una repetición mecánica, porque vos siempre haces la misma obra, vas profundizando y profundizando y profundizando y profundizando y profundizando, y te pasan cosas muy interesantes, muy copadas, conectás con cosas que están buenas dentro de este ritual Vos milenario. me decís que dentro de la dinámica que uno va haciendo empiezan a aparecer más elementos por debajo, de alguna manera. Sí, sí, por Eh, supuesto. Y yo eh, creo que eh, eso en la escritura también pasa, sí. claro, Uno sí, repite, 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 y de repente decís, esta oración y esto, y ahora el personaje tendría que hacer esto. claro. Ah, sí. ¿Y qué me pasa con esto? Esta oración ya no tiene sentido, no tiene sentido. Y mejor que diga esto, ¿y por qué dice esto otro? ¿Y por qué hace este movimiento? ¿Viste? Y te van pasando cosas y la vas jugando en la misma repetición, que vos decís, siempre haces la misma letra, sí, siempre es la misma letra, siempre son los mismos movimientos mecánicos, pero en ese repetir mecánicamente pasan cosas nuevas. Es interesante cómo dentro de una metodología estructurada se mezclan los chispazos de la humanidad, del azar. Bueno, un poco hablaría Silvio Rodríguez diciendo causas y azares. Hay una pata caótica que siempre surge y es muy mágico, muy lindo. Es como la creación de la creación, básicamente. Que estás produciendo algo y dentro de esa misma producción empiezan a emerger por debajo, subyacente, otras cosas Sí, más. sí, es que como te decía, cuando uno crea una obra de arte, ya sea pintura, por ejemplo, ya sea escultura, uno sigue metodologías rutinarias, ¿no? Y procedimientos, pero capaz que dándole la vuelta a un cuadro una y otra vez de repente, o corrigiendo un borrador una y otra vez de repente, bajó algo, pasó algo. Bueno, eso lo hace el humano, la IA no lo hace. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y ahí está el tema. Vuelvo a llamarnos a este fogón humano milenario, que me parece que por ahí pasa la magia, que por ahí pasa la Totalmente. vida, ¿no? Que por ahí pasa la Sí. chispa. Después el resto no importa demasiado. Pero sí, en el teatro pasan estas cosas repetitivas que son muy interesantes y que las estoy descubriendo ahora, ¿eh? Las estoy descubriendo ahora con esta obra y con este contexto. En el entrenamiento que hacemos con Jime también, entrenamiento escénico. ¿Esta obra es la tercera que has llevado adelante? ¿O es La tercera obra que escribo y que actúo. y la primera, segunda? ¿Cuáles fueron? Ay, qué vergüencita. Bueno, la primera, la primera que llamó Masacre fue en el año 2005. Yo tenía 22 años. Eh, Estaba mi Cristian de los 22 años, ¿no? Muy militante, muy apegado a las ideas políticas y nació desde ahí. Así que era muy explícita, muy literal. Hicimos un par de funciones. Fíjate que era pleno 2001-2002,
hacíamos funciones en las asambleas barriales, Claro. o sea, era más como, más política, si querés. Estuvo linda la experiencia, pero bueno, visto desde ahora, es como, ya te digo, escuchar Flema ahora. Y ¿escuchaba Flema? Sí, vos de Sí, más o algunos menos. temas llegué a escuchar, sí, Algo, sí. algo así, bueno. Y después las pasas de uva, eh, se hicieron, la hice hace 4 años aproximadamente. Ahí ya más, un poquito más hablando también, como más temas un poquito más profundos, ya menos políticos, ya había dejado como la etapa política partidaria, te digo, ¿no? Claro, claro, claro. Este, o político como se entiende, no como miembro participativo de una sociedad, todos somos políticos, bueno, eso ya No, no, sé. no. Pero me refiero a la política partidaria, soy comunista, soy esto, soy lo otro. Eh, Ahí es un poquito más, y bueno, creo que con Inseguro se perfeccionó bastante la situación. Se mejoró, no sé si se perfeccionó, pero bueno, se mejoró el lápiz un poco. Quizás Las Pasas era más desde afuera y Inseguro es más propio. En Las Pasas éramos 3 interpretando, Inseguro soy yo solo. Así que sí, siempre el teatro estuvo en mi vida como una forma de expresión de las cosas. Eso. Es maravilloso tener ahí. eh, Muchas veces pasa en el campo de la docencia que uno no sabe cómo, por ejemplo, entrenar la voz. Bueno, yo tengo amigos que sí, que sí están metidos en el teatro, ¿no? Y eso genera una suerte de respiro, de oxigenación, Sí, de un vehículo que canaliza otra parte de uno y oxigena, ¿no? Aliviana permanentemente. sí, Yo hice teatro muy poco y para mí fue una experiencia fantástica. Se es lo recomiendo a maravilloso. todo el mundo. Es fantástico. El teatro es fantástico. El teatro, lo que uno ve en el teatro, el redescubrimiento que hace de uno, es maravilloso. Sí, además el teatro te da el descanso de ser vos, porque es muy cansador ser uno mismo, el mismo imbécil todos los días, se choca con la misma piedra todos los días, el mismo ser insoportable todos los días, con la misma cuestión histórica todos los días, y el teatro te da unas vacaciones de ser vos mismo, te da unas vacaciones de tus de las estupideces de cada uno, de las imbecilidades de cada uno, y eso es muy oxigenador, salir un poco de vos, salir un poco de la cárcel que es ser el Christian profe que se levanta los lunes, que va a la escuela, que Yes. tiene que simular que le interesa una charla de inteligencia artificial, y de repente pasas a ser, claro, el capitán de un barco, ¿me entendés? Y decís, ¡ah! ¡Qué placer ser otra persona y dejar descansar a este imbécil de lunes a viernes, ¿entendés? De otra vez cumpliendo el mismo papel todos los días, porque bueno, no es una idea mía, es la idea te cito de vuelta a Pompeyo Diver, que es que vengo escuchándolo bastante y Lo voy a leyéndolo. leer, voy a entrar y voy a leer su biografía, por lo menos. Entonces, corta con qué, con tu yo histórico, ¿viste? Y con esta cosa de que uno, el yo histórico, ¿qué es? Castaneda lo habla en términos de historia personal. De bueno, sí, yo soy un sufrido, yo soy de la clase obrera porque mi papá trabajó en una fábrica, entonces uno siempre tiene las mismas cosas y se va construyendo a sí mismo de un mismo modo y decís, bueno, dale, ya. O tiene una importancia personal muy importante porque no sé qué, que es un licenciado de no sé qué, o es un magíster de no sé qué cosa. Entonces de repente cortás con toda esa imbecilidad y empezás a ser otra persona, te das un descanso de la civilidad, trabajás con el cuerpo de otro lado. La civilidad es media cansadora porque tenés que mantener una postura, tenés que disfrazarte de no sé qué. Entonces el teatro te da la posibilidad de descansar de eso y te desahoga. ¿Viste? Decís, dejo de ser Cristian por un segundo, qué placer. Qué placer que descanso de sus estupideces un rato y juego a ser Napoleón por 2 segundos. Entonces me parece que en este cortar con el yo histórico,
nos da un descanso recreativo. Y después volvemos al yo histórico, porque después hay que levantarse, ir al colegio, dar la clase, Sí. tomar el bondi, esperar el Sarmiento, pero ya lo haces como de una forma más relativa, ¿viste? No te la crees tanto de tu yo personal. Ya lo relativizás más, como es otro mambo, no sé. Esto es lo que me pasa. Yo creo que Castañeda habla de que es importante, pero no es tan importante lo que uno hace. No me acuerdo en qué libro lo dice. El desatino controlado se llama eso. Dice, o Sí, sea, claro, es claro, importante, pero no es tan importante. O sea, es un doble claro. juego. Sí, sí, es muy importante, pero no es tan importante. Claro, o sea, es importante hablar con vos en esta entrevista y tampoco es tan importante por Claro, lo que estoy diciendo, porque capaz que mucha gente no lo escucha, no le importa, capaz que no es tan importante lo que estoy, de hecho no será tan importante lo que estoy diciendo. Es como ese doble juego. Pero viste que ahora se juega mucho la importancia personal y yo soy no sé qué y qué sé yo. Entonces el teatro te da las vacaciones un poco de eso, de ser otra persona y de tener otras estupideces y descansar de las tuyas, que ya venís acarreando, por lo menos en mi caso hace 43 años, entonces ya es muy cansador, ¿viste? Ser uno mismo tanto tiempo, decir, bueno, la corto un poco y me tomo unas vacaciones y soy Romeo por una hora. soy Eduardo Dualde por una hora. Soy Eduardo Valde por una hora. Sí, claro, soy otro por un segundo. Y de todos modos vivimos siendo otros, Rafa, cuando salimos Sí, a la cancha, por ¿viste? Nos ponemos supuesto. una máscara por una cosa, uno no. Es una superposición de escena en donde uno está jugando permanentemente con diferentes roles y diferentes Claro. responsabilidades. Y le das un descanso a todo eso. Lo sacás de la cabeza. E intentás que eso no te juegue, cuando por lo menos eso es lo que provoca el entrenamiento que hacemos comandado por Jimena, digamos, de Claro. romper con la estructura civilizatoria del cuerpo y poder jugar otras cosas. Y es muy loco lo que sale. El entrenamiento que hacemos es casi todo físico, hay muy poco textual. Pues la mente a veces te engaña, te empieza a decir, bueno, no, yo tendría que ser Roberto, que tiene 45 años, y ahí te vas en mente, ¿viste? Claro, Y claro. sos el mismo. En cambio, cuando empiezas a jugar con el cuerpo, salen otras cosas. Perdón, me fui, pero bueno, Muy interesante. estoy Che, acá. contame, bueno, tus referencias a la hora de escribir, ¿cuáles son? Un poco lo dijiste, Pompeyo. Es un montón de decir Pompeyo, es como ahí arriba. Eh, pero no, mis referencias en el estilo no sé, no tengo. Ah, mira. No, pero Pero viste, cuando, Jung, cuando uno escribe de alguna manera tiene alguna referencia, siempre hay un marco, siempre hay una idea, siempre hay personajes que uno tiene y en ponele mente, yo, consciente o radial, inconscientemente, ¿no? Desde ya. y ponele en un punto, debe decir cosas muy heterogéneas, pero en un punto, Carl Jung me cambió la cabeza. Los textos junguianos me partieron en 4 pedazos y a partir de ahí empecé a escribir las cosas desde otro lugar. Consumí muchísimo a Fernando Peña en su momento. Ese Me tipo era un transgresor parecía, de verdad en esa época. bueno, eso es. Ese tipo era un transgresor posta Y en ese momento. lo consumí mucho y me encantaba lo que hacía, así que seguramente hay reminiscencias. Alejandro Dolina lo consumí mucho y seguramente hay reminiscencias. Pero bueno, obviamente son todas cuestiones ideales que lo inspiran a uno a determinada cuestión. Pero no llego ahí ni a palos. O sea, No, ni con lo que hablar. puedo. O sea, eso no importa. O Eh, sea, uno, qué sé yo. También a mí me encantaría escribir como Borges, pero Borges es único claro. y es eterno. Y Bueno, Borges, está viste esa bueno y está visión, maravilloso que haya gente así porque te inspira de alguna manera. esas cuestiones medias metafísicas de borgianas, esa cosa de que son pero no son, Claro. eh, esa cuestión, viste, me O gusta mucho, me incluso gusta mucho. Roberto Art, por ejemplo, otro más, que es un tipo Bueno, maravilloso. Roberto Art, claro, sí, sí, bueno, todo eso. Shakespeare me encanta, toca temas universales y de la mejor forma.
Así que bueno, por eso. Como los griegos, básicamente. Entre los griegos y Bueno, Shakespeare no hay sí, mucha diferencia. alguien hubiese dicho los griegos ya lo inventaron todo. ¿Eh? Alguien dijo los griegos ya lo hicieron todo, ¿viste? Sí, sí, Bueno, qué ya. sé yo, Sócrates, Platón, no sé, ya hablando de filosofía, no No, pero sé, incluso en toda el esa campo del teatro, Sófocles escribió un montón de obras de teatro, Esquilo Sófocles, lo mismo, y los dramas que se narran son más o menos siempre los mismos, la bronca, la envidia, el odio, la traición y nada más lo que claro. se modifican son los escenarios, pero los dramas son más o menos siempre iguales. Bueno, tiene que ver con esas cuestiones arquetípicas que te decía de la humanidad. Claro. Eso, bueno, Eh, Yang lo trabaja bastante ese aspecto. bueno, eso sí, sí, me nutre, lo leí a Jung y me ha cambiado muchísimo la vida con ese viejo loco que lo amo. Un genio. Jung era Un un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio. genio. Un genio total. Sí, así que bueno, por ahí pasa. Y si vamos a inspirarnos en gente grande, ¿viste? Para Por inspirar. supuesto. Lo mejor, los mejores o nada. Claro, y sí, 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 por lo menos vamos a inspirarnos en eso. Eso no, me ha nutrido. Bien, escúchame, el método curto para escribir, ¿cómo es? Te levantás a la mañana, te levantás tarde, no te levantás puteando, te tomas un café, haces 60 flexiones, ¿qué haces? A la hora de pensar los guiones de teatro o lo que sea que te haga que te pongas a escribir. Porque como sos tan polifacético, Em, no, en general voy escribiendo agarro un cuaderno y me agarran como indignaciones o cosas de esto no puede ser así, y empiezo a escribir algo. Y después y voy sumando esos borradores y en algún momento sí, me siento y le doy una forma. Eh, Inseguro la escribí de un tirón, por ejemplo, pero después el borrador de Inseguro. Después leyéndolo y pasándolo y leyéndolo una y otra vez, se fue modificando. ah, Pero en bien. general hago así, con las ficciones radiales también. Tengo una libretita o papel y voy y digo, no, esto es terrible, esto hay que escribir algo con esto. Tiene que haber un personaje que sea así, ¿me entendés? Es impresionante. Tuc, tuc, tuc. Escribo y me siento en casa, ya sea a la mañana, cuando sea, pero tengo que tener esa especie de calentura para volcarla al papel y decir, esto vuelco. Y ahí sale y sí me pongo música. Con la música me explota la cabeza. Ah, En bien. general, mucha música clásica. Claro, claro. Eh, Ahí Barroca, por empiezo. favor, tiene que ser barroca, nada, Sí, barroca, de hecho, Vivaldi. Sí, sí, nada de sí, barroca. porquería contemporánea, tiene que ser barroco, o puede ser No, barroco. Rachmaninoff, que es una lágrima, o Chopin. Barroco, barroco. Tal cual. Sí, sí, porque de hecho escucho Vivaldi, que me rompe la cabeza en general. Sí, me gusta mucho la música barroca clásica. Sí, sobre todo lo barroco me explota la cabeza. Y Mirá. ahí me facilito, que es como que me traslada a otro mundo, digamos, y ahí le doy. Ah, bien. Che, Sí. escúchame, una última pregunta. A la gente que Dime, está escribiendo, que quiere escribir, que tiene ganas de escribir, ¿qué recomendación le das? que escriba, que agarre un papel y se pueda escribir lo que vaya, lo que vaya saliendo, sin tanta vuelta, como hablábamos, eh, fuera de aire, ¿no? Te mandás a hacerlo y después, bueno, vas hablando con amigos, con gente que sabe, con conocidos, lo vas cotejando, lo vas tachando, lo vas haciendo de vuelta. Eso, a mí me parece que yo te digo, igual lejos de ser un escritor profesional, pero a mí me pasó eso, uno necesita escribir, porque la escritura es en sí misma sanadora para mucha gente, para mí lo es, y lejos de cualquier pretensión, ¿viste? Y después lo vas cotejando, lo vas viendo y nada, eso, escribiendo nomás, adelante. Buenísimo. Señor Curto, me ha encantado que haya pasado por el método. Hemos aprendido muchísimo. Yo y mis oyentes, seguramente vaya a volver, va a volver a pasar por el método. Me gustaría que pase, ahí que hay mucho que hablar. Así que ha sido un gusto que haya estado acá. Le mando un abrazo enorme.
No, otro verso para vos, y agradecido soy yo, porque realmente estar, yo te digo, escuchar el método y ahora estar participando es un verdadero placer hablar de estos temas. Y bueno, muy buenas entrevistas haces, te felicito. Gracias, 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 Cristian, Muy gracias. bueno, muy bueno. Un Gracias. abrazo grande, Rafa, placer. Gracias y gracias a todos los que no han escuchado hasta este momento. Esto fue El Método.